Bueno, kaixo eta ongi etorriak gaurko jardunaldi honetara konektatu zareten pertsona guztiei, nire izena Eneko da eta Kolektiba Kolombia sareko kidea naiz. Eskerrik asko, leku ezberdinetatik konektatu zareten pertsona guztiei eta baita ere jardunaldi saio hauek antolatu dituzten eragile ezberdinei, bai Kolombiarekin elkartasunerako plataformak eta baita ere hainbat erakunde eta gobernuz kanpoko erakunde eta baita ere herri mugimendu asko ibili dira jardunaldi hauen antolaketan. Guretzako oso garrantzitsua da jardunaldi hauek antolatzea, badakizue jardunaldi hauekin txosten bat argitaratzen dugula. Iban Duque Kolombiako presidentearen bigarren urtearen legealdiaren balantzea egiten duen txosten bat aurkezten dugula eta gaur eguneko baita ere Kolombiako egoeraren inguruan berba egingo dugu, giza eskubideen inguruan, giza eskubideen defendatzaileen inguruan eta baita ere bakearen inguruan. 4 jardunaldi izango ditugu hilabetean zehar, ostegunetan, arratsaldeko 6:30, Kolonbian beste ordu bat daukate, 11:30 dira, goizeko 11:30, baina ostegunero txostenaren inguruan berba egiteko aukera izango dugu, eta baita ere txostenean eta Kolonbiako egoeran sakontzeko ere bai. Horretarako aditu ezberdinak egongo dira gurekin, eragile ezberdinetakoak dira beraiek, bai akademikoak, irakasleak, giza eskubideen defendatzaileak baita ere, herri mugimenduetako kideak baita ere, eta beraiekin konpartituko dugu Kolonbiako egoera eta beraiek hurbilduko digute egoera horretara. Esaten nuen garrantzitsua dela guretzako, bideoak eta beste material batzuk erabiliko ditugu baita ere jardunaldian zehar, gaur hasten gara, gaur da lehenengo saioa, pandemiaren ingurukoa eta pandemia egoera batean ezinbestekoa dela baita ere bizitza bermatzea eta bizitza babestea, baina pandemiatik harago bizitzaren babeste hori joan behar dela. Bai, eta hori da pizkat gaurko saio honetan aldarrikatu nahi duguna gurekin dauden gonbidatuei. Nik ez dute denbora gehiago hartuko, mila esker txostena idatzi duten baita ere giza eskubideen 3 plataformei, mila esker gaur gurekin saio honetan dauden adituei, eta berehala ematen diot hitza nire kidea den Leireri, Leire nahi duzunean, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eneko. Arratsaldeon, buenas tardes, buenos días en Colombia a todas las personas que os habéis unido a este ciclo virtual que arrancamos hoy con motivo de la presentación del informe El desgobierno del aprendiz. Como decía Eneko, yo soy Leire Lasa, hago parte de CEAR Euskadi y de la Colectiva Colombia, la red de solidaridad con Colombia aquí en el País Vasco. Como sabéis, el ciclo contempla la celebración de 4 seminarios todos los jueves de este mes a las 6:30 aquí hora en Euskal Herria y el Estado español, 11:30 en Colombia, con el objetivo de abordar los 4 ejes principales del informe: pandemia y autoritarismo, el regreso a la guerra, las empresas y los derechos humanos y la situación de líderes y lideresas sociales, excombatientes y garantías de no repetición. El informe ha sido elaborado por las 3 principales plataformas de derechos humanos en Colombia, que articulan a más de 500 organizaciones sociales, y desde aquí este ciclo virtual ha sido organizado conjuntamente entre plataformas y organizaciones de solidaridad con Colombia en diferentes territorios del Estado español. Todas ellas estarán representadas en cada uno de los seminarios que iremos teniendo. Arrancamos hoy con el primero, Defender la vida más allá de la pandemia. No me quiero olvidar de agradecer a Eneko el liderazgo en la organización de este evento, que todas consideramos que es bien importante, ¿no? Como organizaciones de solidaridad con Colombia nos preocupa la situación crítica que atraviesa en estos momentos el país, es algo que hemos comentado en diferentes espacios. Y en este contexto, en que parte de la comunidad internacional sigue pensando o utilizando el discurso de que Colombia atraviesa una época de paz, pues asistimos a cómo miles de colombianas y colombianos también se ven forzadas al exilio, ¿no? Colombia es ahora actualmente el segundo país de origen de las personas que llegan al Estado español solicitando asilo, solicitando protección, y se enfrentan a un aproximado de un 95% de negaciones de esas solicitudes. Por tanto, debemos fortalecer y aumentar la solidaridad con Colombia. Creemos que es urgente desde aquí hacer un seguimiento al accionar de las empresas y al cumplimiento estricto de los derechos humanos y solicitar a nuestras instituciones la protección de las personas que se ven forzadas al exilio
permanente o temporal, y también exigir garantías democráticas al Gobierno de Colombia, el cumplimiento de los acuerdos de paz y el restablecimiento de la mesa de diálogo con el ELN. Yo no me extiendo más. Gracias de nuevo a todas las personas que os habéis conectado hoy, especialmente a las panelistas que nos van a acompañar estas 4 sesiones. A continuación veremos el vídeo resumen del informe y posteriormente Javier Orozco, que es coordinador del Programa Asturiano de Protección de Defensoras en Colombia, presentará a las panelistas de hoy. Sin más, eskerrik asko danoi, muchas gracias a todas. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano defender la Constitución y las leyes de Colombia. El 7 de agosto de 2019 comenzó el segundo año de gobierno de Iván Duque Márquez. Su gestión ha profundizado la grave situación de derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, fomentando el retorno de la guerra a los territorios, ello desde un gobierno corporativo. Así lo documenta el informe de más de 500 organizaciones sociales y derechos humanos de Colombia, titulado El desgobierno del aprendiz, autoritarismo, guerra y pandemia. Estamos ante un gobierno que fomenta la ilegalidad y la continuidad de la impunidad. Durante el segundo año de gobierno de Iván Duque persistieron las operaciones ilegales de la inteligencia militar y de organismos de seguridad del Estado, lo que demuestra la sistematicidad de la práctica dentro de estos organismos. Además, a 3 años de la firma del acuerdo final, puede decirse que solo se ha completado el 4% de lo pactado y apenas un 10% adicional está iniciando. Frente al 86% restante, poco o nada se está haciendo. El punto 1, reforma rural integral del acuerdo final, es el que presenta los más bajos indicadores de implementación. Este informe también deja ver cómo el gobierno de Iván Duque nos devolvió a la guerra. De hecho, el año 2019 es considerado como el más violento contra personas defensoras de derechos humanos. En la última década, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de los cuales 124 corresponden a homicidios. Colombia, el partido FARC denunció el asesinato de otro excombatiente que firmó los acuerdos de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC. Los asesinatos de los excombatientes de las FARC también van en aumento. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio han sido asesinados 25 excombatientes, 220 desde la firma del acuerdo de paz, 39 tentativas de homicidio y 14 desapariciones forzadas de firmantes del acuerdo. Otro hecho destacado es el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, que articuló a múltiples organizaciones y personas para rechazar una serie de reformas laborales y pensionales y en defensa del cumplimiento del acuerdo de paz. La protesta social fue respondida con una fuerte represión por parte de la fuerza pública. Asimismo, en el último año, el gobierno profundizó la pobreza y la desigualdad con un enfoque antiderechos. En materia financiera, se ha proyectado una contracción en el PIB del 5.5% para este año, un déficit fiscal del 8.2% del PIB y un nivel de deuda del 65.6%. Sin duda, la peor recesión en toda la historia del país. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de nuestra Constitución Política. En materia de salud, a propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, se destacan las facultades extraordinarias que ha concentrado el Ejecutivo, en donde se cuentan 164 decretos, de los cuales apenas 11 se relacionan directamente con el sistema de salud. En materia educativa, el censo del DANE para el 2018 indica que el 50.8% de los hogares en las cabeceras municipales cuentan con un computador, mientras que en lo rural solo el 9.4% tiene acceso a recursos tecnológicos. No existen iniciativas por parte del Ministerio de Educación que satisfagan las necesidades de la educación, y en especial en el contexto rural. ¿Cómo uno no va a salir de su casa? ¿Ah? Entonces uno se va a morir de la hambre.
y una falta de respeto sacándole comparendos a uno. Además de esta grave situación, en este informe también se documenta que el gobierno de Duque profundizó el autoritarismo con la excusa del manejo de la pandemia, aumentando la restricción de libertades y derechos y la concentración del poder en el Ejecutivo. También en el marco de la llegada de la COVID-19 a Colombia, se han presentado hechos graves de agresiones a la protesta social. Por ejemplo, la intervención de la fuerza pública durante la cuarentena nacional ha dejado al menos 162 personas heridas. Se habla de un gobierno corporativo porque Iván Duque cogobierna con los grandes empresarios y las decisiones, incluso en materia de derechos humanos, se toman pensando en las ganancias de pocos y no en el bienestar general. La estrecha relación entre los grandes empresarios y el gobierno ha sido una constante y ha llegado al punto de conformar un cogobierno al servicio de intereses gremiales. Un año más de gobierno, el segundo de un aprendiz, o mejor dicho, un segundo año de desgobierno que se ha definido por el autoritarismo, la guerra y la pandemia. Javier, cuando quieras, tu turno para presentar a los panelistas. Bien, bueno, muy buenas tardes en España, en Europa, muy buenos días en Colombia. Soy Javier Orozco, soy el coordinador del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Fui dirigente sindical allí muchos años, estuve con Aida Bella, con Wilson Borja, alcancé a estar con Jaime Pardo Leal, con lo cual son 40 años de militancia en el tema de los derechos humanos. Y ahora desde el ámbito internacional con la satisfacción de estar dirigiendo un programa que está acogiendo a personas de la dirigencia social colombiana que están siendo amenazadas de muerte o que han sobrevivido a atentados. Hemos recibido aquí en el norte de España a 125 personas. Algunas fueron asesinadas al regreso, habrá que nombrarlos porque forma parte de esa historia común. A Luciano Romero Molina, que estuvo con nosotras aquí en el 2005, lo asesinó el DAS y los grupos paramilitares en beneficio de la empresa Nestlé. Luego mataron a Henry Ramírez Daza, también sindicalista, refugiado con nosotros aquí, lo mataron a la vuelta, en el departamento del Tolima. Estoy muy contento de poder presentar y coordinar este primer seminario, Defender la vida más allá de la pandemia, desarrollando las ideas del capítulo segundo del informe, que es un informe bastante prolijo en datos, un trabajo que vale la pena felicitar desde ahora a quienes lo han realizado. Vamos a abordar elementos que se exponen en el segundo capítulo del informe relacionado con la pandemia y la desigualdad y el autoritarismo, y a desarrollar el capítulo séptimo relacionado con el tema de las relaciones internacionales. Quiero comentar antes de dar paso a quienes nos acompañan esta tarde como panelistas en esta mesa, comentar que estuve en Colombia hasta finales del mes de junio, de manera que me tocó gran parte de la pandemia allí. Estábamos con la 16ª visita internacional asturiana en territorios de selva, en el Bajo Atrato, y al regreso en Bogotá estábamos celebrando en la Embajada de España el 20º aniversario del programa asturiano, cuando el embajador dejó ver que posiblemente era mejor correr de Colombia porque iban a cerrar fronteras. Los asturianos marcharon en bandada, yo me quedé unos días esperando a ver si la cosa se resolvía y allí estuve hasta finales del mes de junio, cuando pude volver con algunas personas de la dirigencia social colombiana que están aquí en Asturias, compañeros del mundo indígena, mujeres del mundo campesino, dirigentes sindicales, ambientalistas, bueno, 5 personas que están siendo protegidas en este momento en nuestro territorio y personas que impulsan el proceso de paz. Tengo el gusto de presentar a continuación, en primer lugar, a Gustavo Pérez, quien es integrante de Colombia Diversa. Posteriormente daremos la palabra a Lida Núñez. Gustavo, ¿nos escuchas? Hola, sí, les escucho. Aunque de hecho les adelantamos, acordamos como un pequeño cambio en el orden de las intervenciones, entonces primero hablaría Lida. De acuerdo. Lida, tienes la palabra, bienvenida.
Hola, muy buenos días. ¿Vas a terminar de presentarnos a todos? Pues está bien, voy a presentarlos a todos. Iba a presentarlos uno por uno, pero creo que es buena idea. Luego Lida Núñez Uribe, quien acaba de estar en la pantalla, quien es historiadora, especialista en estudios de mujeres, tiene una maestría en estudios políticos y en relaciones internacionales y trabaja desde hace 7 años en la Corporación Viva la Ciudadanía, coordinando estrategias de incidencia y de presión política y de educación ciudadana. Posteriormente estará Andrzej Pinzón. Él es sociólogo, ambientalista, forma parte de la corporación ENDA en América Latina y es vocero, se dice en Colombia, de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Posteriormente, el profesor Juan Hernández, doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco, departamento. Javier, apagaste el audio. ¿Se me escucha ahí? Sí, quedaste en presentar al profesor. Presento de nuevo al profesor Juan Hernández, doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco, profesor del Departamento de Derecho de Empresas de esta universidad, investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL. Sin más, entonces damos la palabra a Lida, de acuerdo al convenio que hizo con Gustavo. Lida, por favor, la escuchamos. Bueno, muy buenas tardes y pues a quienes nos están viendo desde Colombia, muy buenos días. Muchísimas gracias a todo este conjunto de organizaciones que nos están dando este espacio para presentar este informe conjunto. Como lo podíamos ver en el video, en realidad es un informe bastante extenso y comprensivo. Son cerca de 450 páginas, 56 artículos que están divididos en 7 capítulos. El primer capítulo caracteriza un poco el plan del gobierno de Iván Duque. El segundo capítulo hace referencia a lo que ha ocurrido con el manejo de la pandemia del COVID-19. El tercero es un análisis de afectaciones a la democracia. El cuarto está referido a las garantías y la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Después es un análisis de lo que ha ocurrido con la implementación del acuerdo de paz. Tenemos unos informes subregionales que muestran un poco cómo todo lo que se ve antes tiene expresiones diferenciadas, agravadas en algunas zonas del país. Y finalmente hacemos un análisis del manejo de las relaciones internacionales del gobierno de Iván Duque. Lo primero que hay que decir en relación con este tema de la pandemia y el manejo de la pandemia es que, al igual que en muchos otros países, el gobierno colombiano decretó un estado de emergencia. Eso fundamentalmente lo que hace es que le otorga facultades al Ejecutivo para la expedición de medidas sin pasar por el Congreso de la República, que deben estar orientadas a la atención justamente de esa dificultad en salud. Vamos en la tercera declaratoria de emergencia. Lo que está contenido en el análisis es fundamentalmente referido, en el informe es fundamentalmente referido a la primera declaratoria. Estas declaratorias se van haciendo por 3 meses. Cada 3 meses se renueva y lo podría renovar todavía una vez más. En este momento nosotros estamos haciendo presión para que la Corte Constitucional no acepte la tercera declaratoria de emergencia. Y les vamos a contar un poquito por qué. Lo que llama la atención de todo esto es que en los primeros 3 meses de la declaratoria de emergencia, el gobierno expidió 164 decretos. 3 meses. El promedio de expedición de decretos en Colombia por parte del Ejecutivo es de 80 durante 4 años.
en 3 meses 164, con una dificultad adicional, y es que solamente 11 de ellos están relacionados con los temas de atención de la emergencia sanitaria, es decir, con el fortalecimiento del sistema de salud, aunque bueno, esto también tiene sus dificultades y sus análisis más profundos. Estos 164 decretos fueron expedidos en un momento en donde el Congreso de la República, sin que existiese ninguna norma que lo prohibiera, dejó de sesionar, en primer lugar. En segundo lugar, todo el Poder Judicial también entró en una suerte de suspensión. Eso hizo entonces que el gobierno pudiese expedir una serie de normas que el Congreso de la República no había querido aceptar inicialmente. Es decir, por fuera de todas las posibilidades del acuerdo democrático, afectando seriamente el equilibrio de pesos y contrapesos en el sistema democrático colombiano. No solamente hecho, hay asuntos muy complicados. Uno de los decretos crea el Fondo para la Atención de la Emergencia, aquí se conoce como el FOME. Y para darle solamente un dato, del FOME hay 60 billones de pesos destinados al sistema financiero, solamente 0,96% destinados al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud. Esto muestra un poco cuál es el tipo de manejo que se le da a una crisis como esta. Hay 3 elementos adicionales a los que me gustaría referirme en este momento. El primero de ellos tiene que ver con que la cuarentena y las medidas de aislamiento obligatorio, primero no fueron consultadas con nadie, a lo sumo con los gremios, y esto nos habla un poco de un gobierno corporativo, un gobierno cooptado por las corporaciones, por las grandes corporaciones, para no hablar de las mafias, pero eso lo haremos en otro momento. Y entonces se hace una cuarentena estricta durante 6 meses. Por supuesto, tiene unas afectaciones en la economía supremamente complejas. En este momento tenemos cerca de 14 millones de personas que en total perdieron el empleo. Lo perdieron porque estaban vamos, los despidieron, fueron despedidos, y otros tantos que estaban en la informalidad y dejaron de percibir ingresos. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que las ayudas que brinda el gobierno para la reactivación económica están orientadas fundamentalmente a las grandes empresas, que producen apenas el 2% del empleo en Colombia, y no a las medianas, pequeñas y microempresas, a los pequeños negocios, que son quienes producen cerca del 90% del empleo en el país. Esto, digamos, ha hecho que la situación sea muy grave. Se ha impedido el acceso a servicios de salud. En Colombia el sistema de salud funciona a través del sistema financiero. Se apoya entonces y se pagan las deudas a esta parte del sistema financiero. No se adoptaron las medidas que tienen que ver con volver público o una toma pública de control sobre el sistema financiero, y eso ha afectado fundamentalmente a todas aquellas regiones y todos aquellos lugares de la mayor parte de Colombia, ¿cierto?, alejados, que no cuentan ni siquiera con hospitales ni con camas para la atención de la pandemia. No existen políticas ni medidas para atender específicamente, ¿cierto?, para hacer testeo masivo, detectar tempranamente los casos, poder aislar a estas personas. Se está tratando de hacer en el último tiempo. Realmente su efectividad es bastante que desear. Se han adoptado también medidas que intentan proteger a las y los estudiantes y a todo, digamos, el cuerpo educativo, que tienen que ver con el aislamiento. Solo que en Colombia, como lo veíamos en el video, apenas el 9.8% de las personas que viven en la ruralidad tienen acceso a computador. A Internet es muchísimo menor el asunto. Entonces, ¿cómo puede efectivamente garantizarse el derecho a la educación, ¿cierto?, en todos los niveles con estas dificultades tecnológicas? Y no existe una sola medida por ninguna parte del Ejecutivo, menos por el Ministerio de Educación, que
trate de resolverlo. Se habla entonces de una pérdida de capital humano durante este año muy importante. Adicionalmente, las medidas que se adoptaron en algunos casos para garantizar la educación superior no incorporaron la exigencia del movimiento estudiantil y de los profesores, incluso de la Asociación de Rectores, de las universidades públicas, que buscaban que, por lo menos durante este año, el siguiente semestre del próximo año, no existieran gastos de matrícula, es decir, los estudiantes no tuvieran que pagar matrícula cero. Eso no fue adoptado, se logró en algunas universidades. Lo hicieron a través de sus propios recursos, sabiendo que tienen un déficit enorme, o a través de recursos de los entes territoriales de las que hacen parte, sin lograr resolver entonces el tema estructural. Creo que yo lo voy a dejar allí para que tanto Andreyev como Gustavo puedan profundizar en algunos otros aspectos de esto que estamos conversando. Muchísimas gracias, Lida, por esa síntesis bastante afortunada de estos elementos del informe. Andreyev, a continuación, ¿no? Sí, gracias, Javier. Un saludo a todos y todas. Primero expresar, pues, nuestro sentido de agradecimiento por la solidaridad del pueblo vasco, de los defensores de derechos humanos, académicos y personas que establecen vínculos de solidaridad con Colombia. Efectivamente, como lo muestra el video y lo presenta Lida, la situación en Colombia es más que preocupante. Por eso quisiera hablar en este momento de tres cosas. La primera tiene que ver con la extensión misma del documento, del informe que se está presentando en este momento. Una segunda, una relación estrecha entre el genocidio, los líderes sociales y los modelos de desarrollo. Y un tercer elemento que sería una pequeña reflexión sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, las violencias y, digamos, la relación, todo ello enmarcado en la lucha, pues, de los dirigentes sociales y populares en términos ambientales y de cambio climático. Lo primero que tendría que decir frente a la extensión del documento, ustedes van a ver que es un documento bastante extenso, casi 400 y pico de páginas, en 7 capítulos, como lo decía Lida, es una intención que tenemos nosotros los defensores de derechos humanos en documentar y demostrar la complejidad que encierra Colombia en materia de derechos y las relaciones causales, no solamente con el número y estadísticas de muertos, sino con unas políticas que ya han corrido en Colombia desde el principio de los años del 2000 hasta la fecha, que presentan unas continuidades y un agravamiento. Ustedes saben, para los que nos ven en España, que Colombia guarda unos, digamos, deshonrosos primeros lugares en el mundo, entre ellos la inequidad. Muchas veces, si muchos departamentos de Colombia fueran estados, seríamos los estados más violentos del mundo por tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes. Sobre todo las regiones que han sido más olvidadas históricamente por el Estado, que son las zonas del Pacífico colombiano y las zonas del norte hacia el Atlántico, y las regiones amazónicas. Hay una concentración, digamos, de servicios y ofertas del Estado en los Andes, en las principales ciudades, lo que implica unas brechas muy grandes en términos de servicios, derechos, presencia del Estado. Esta extrema gravedad, pues, es muy importante decirlo cuando nos escuchan afuera, porque aparentemente hay una democracia, hay digamos, una institucionalidad que funciona, pero no es tan cierto. Entonces el informe, digamos, trata de documentar y demostrar que lo que nuestros reclamos y cada una de las palabras que aquí estamos diciendo, las afirmaciones que estamos teniendo, vienen con una documentación empírica, con una documentación de investigación de las voces de las comunidades y las voces de las organizaciones que trabajamos en territorio. Un segundo elemento tendría que ver con la relación compleja que se demuestra, sobre todo en estos capítulos de democracia, pandemia y regreso o olvido, digamos, del proceso de paz, la simulación del proceso de paz, entre
los líderes sociales, el modelo de desarrollo y el genocidio que estamos presentando en Colombia. Las cifras que ustedes ven en el video de presentación son mucho más que escalofriantes. Se habla en el mundo de algunos estados, generalmente en Colombia el país vecino, pero las cifras en Colombia son totalmente estremecedoras, son una ofensa contra la humanidad. Cada día de por medio está matando un líder social o un defensor de derechos humanos. Hay prácticamente un genocidio también con los firmantes de la paz que una sociedad debería acoger para que esto no se vuelva a repetir. Nos están, digamos, robando la oportunidad presente y futura de disfrutar de una sociedad y de concentrarnos en otros problemas que bien grandes sí los hay en Colombia, en términos ambientales, educativos, de salud, de vivienda. Entonces, creemos que este continuo del modelo autoritario tiene que ver con unas disputas muy fuertes en la tierra. Ustedes van a poderlo ver en la integridad de los artículos del informe, y por lo tanto con los territorios. Y es decir, con las diferentes cosmovisiones y pueblos que conviven en un mismo estado que se llama Colombia. La diversidad, digamos, de formas de ocupar el territorio entre comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, entra en shock y hay una imposición de un modelo único, desde un modelo corporativista con fuertes ligazones y sospechas penales también que están en millones de investigaciones que, entre otras cosas, no avanzan por la impunidad, entre la mafia, los poseedores de la tierra y los que hacen negocios con corporaciones transnacionales que normalmente despojan tierras y territorios y afectan significativamente el agua. Entonces, la relación con el genocidio es que los líderes sociales que representan el clamor de una comunidad, y cuando se asesina a un líder social se está amedrentando una comunidad, se le está quitando el derecho a la participación democrática y la posibilidad de que los colombianos decidan sobre los destinos que quieren para sus vidas y sus territorios. Los líderes sociales generalmente reclaman derechos, bien sea económicos, sociales, culturales o ambientales, o civiles y políticos. Y hay una política de Estado de exterminio diferente a las poblaciones negras, indígenas, afrocolombianas, LGTBI. Ya Gustavo nos va a hablar un poco más allá, digamos, de las cifras y de los contextos de garantías y otros problemas que tenemos. Pero acá hay una emergencia, digamos, del mundo y de la economía campesina familiar, de las poblaciones indígenas que han sido los más martirizados y asesinados en este periodo, aún con pandemia, y de los pueblos negros y afrocolombianos. Nosotros, por ejemplo, nos preguntamos, en un estado de emergencia, donde hay casi que un toque de queda, todo el mundo en su casa, y se individualiza a los líderes sociales y se les persigue en los rincones más recónditos del país, sabiendo su domicilio, sus rutinas, y el Estado teniendo un control territorial que nunca antes había tenido, pues las carreteras están desocupadas, los cielos están desocupados, permite que se asesine a los líderes sociales, y muchas veces se documenta que los sicarios pasan por 1 o 2 o 3 retenes que tiene la fuerza pública en las regiones. Y paradójicamente, la mayor tasa de asesinato de líderes sociales se da donde hay mayor presencia de la fuerza pública. El caso concreto, para que vean que está documentado, el Catatumbo, el Cauca, el norte del Cauca específicamente, y algunas zonas del corredor biopacífico, la Guajira, etcétera. Si uno pudiera, Nariño, es decir, hay muchas regiones que son al sur, que son las regiones periféricas, digamos, mal llamadas periféricas en Colombia. Y la tercera relación, para terminar estos 2 minutos que me quedan, tiene que ver con la disminución y, digamos, el acento que ha dado este gobierno en este último año a políticas autoritarias que, digamos, que por lo que describía la compañera Lida, de la división de poderes, es decir, los pesos y los contrapesos, estaba más o menos regulado. Duque hoy, a lo taimadito, a lo bobito, logró lo que ningún presidente autoritario, de corte autoritario, porque los ha habido históricamente en Colombia, ha logrado, que es el control casi de los 3 poderes del Estado. Duque tiene su mejor amigo, compañero de la universidad, es el fiscal general de la Nación, ha nombrado a la procuradora también, que viene de una línea
totalmente conservadora, católica, ligada a la extrema derecha, ha logrado capturar el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, los organismos de control, va por el Banco de la República, que históricamente, eso sí, por más imperfecta la democracia, ha mantenido un distanciamiento con el Ejecutivo, pero Duque piensa capturar el banco, digamos, la política económica, y además de todo, para completar, pues ha logrado en esta pandemia una coalición en el legislativo que le permite tener control sobre el legislativo, dando dádivas y demás. Entonces, para señalar y terminar, caracterizar que el informe nos ofrece una visión no sobre la violencia en Colombia, sino sobre las violencias múltiples. Esas violencias que también matan, pero no, digamos, no de bala, pero van matando de hambre, van matando por una precariedad en el sistema de salud, van matando por la privatización del agua, van matando por el desarraigo, por el despojo, y que aprovecharon la pandemia como un shock social para acentuar ese proyecto autoritario que, digamos, utiliza a la democracia como discurso y sobre todo en las relaciones internacionales, pero aquí en el interior de Colombia profundiza las desigualdades, el miedo, la persecución, etcétera, etcétera. Doy por terminado mi tiempo porque ya el reloj me avisó que he agotado mis 10 minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Andrei. Creo que ahora sí viene Gustavo. Gustavo, adelante. Listo, Javier. Pues bueno, también agradezco la invitación a ser parte de este espacio y pues también una vez más el apoyo del pueblo vasco y el interés a lo que estamos mostrando en este informe de la situación de paz y derechos humanos en Colombia. Yo quiero profundizar en unos temas que de hecho pues estaba mencionando ahorita André y Evit, y es específicamente primero con la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, específicamente durante el segundo año del gobierno de Iván Duque. Como ya todas y todos sabrán, en Colombia estamos atravesando una crisis, una grave crisis por los sistemáticos ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, excombatientes, contra todas las personas y todas las expresiones de la sociedad civil que desde hace varios años han aportado y han apoyado la construcción de paz y la defensa de derechos humanos. Esto no es una problemática nueva, no es ni siquiera nueva del actual gobierno, o sea, no es nueva para el segundo año, no es nueva para el actual gobierno de Iván Duque, venía desde antes, desde el anterior gobierno, pero lo que hemos visto con el actual gobierno de Iván Duque, específicamente lo que reflejamos en el informe que fue la situación durante su segundo año, es que esta problemática se ha continuado agravando todos los años, tanto según las cifras de sociedad civil, por ejemplo, el programa Somos Defensores, pero también teniendo en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo o las cifras de la oficina en Colombia, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es peor. Cada año es peor, cada año se registran más ataques y más asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, de excombatientes. Entonces, en primer lugar, vemos eso, cómo se ha venido agravando la situación, y específicamente vimos y lo reflejamos en el informe que hasta ahora, con las cifras particularmente del programa Somos Defensores, es que 2019 ha sido el peor año que se ha registrado hasta la fecha, el año en el cual se han registrado más ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. En ese año, en 2019, el programa Somos Defensores registró 844 ataques y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en el país. Esto representó un aumento del 4.8% con respecto a la información que el programa tenía del año inmediatamente anterior, de 2018. La mayor parte de estos ataques, el 75%, fueron amenazas y el 15% fueron asesinatos. En 2019, al igual que en los años anteriores, se ha visto como la mayor parte de las víctimas han sido líderes y lideresas indígenas y aquellas que trabajan por la defensa de la tierra y el territorio.
También el programa Somos Defensores vio cómo durante 2019 aumentaron los ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos, se registraron 50% más asesinatos y 51% más amenazas que en el año anterior, y también se registraron 4 casos de violencia sexual en ese año contra mujeres lideresas y defensoras. Y también, por último, durante ese año, específicamente Colombia Diversa registró 4 asesinatos y 34 amenazas contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, defensoras de derechos humanos. Eso fue lo que ocurrió durante 2019 y durante 2020, con pandemia y todo, es decir, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones a la movilidad que se han impuesto para contener la expansión del virus en Colombia, han continuado los ataques, han continuado las amenazas. Solo en el primer trimestre, de enero a marzo, el programa Somos Defensores ya había registrado 197 ataques, incluyendo 47 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos a nivel nacional, lo que representaba un incremento del 88% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y de hecho, el día de ayer se realizó el lanzamiento de un informe coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas, en la cual participamos Colombia Diversa y muchas de las organizaciones que participaron en la elaboración de este informe sobre el segundo año de gobierno de Iván Duque. Y ahí, según las cifras consolidadas de todas estas organizaciones, se veía que entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año ya van 183 personas defensoras de derechos humanos que han sido asesinadas en el país, y una más que fue víctima de desaparición forzada. Entonces, vemos que esta problemática se ha ido agravando constantemente con el paso de los años. También yo creo que sería importante mencionar la falta de garantías, para que la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos se refleja en el aumento de los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, pero también, como ya lo habían mencionado Andrea y Lida, en la represión a la protesta social, la represión de la fuerza pública y a las barreras que se imponen para el ejercicio del legítimo derecho a la protesta social. Se veía también en el video, ha sido evidente sobre todo durante el paro nacional en noviembre del año pasado, pero también algo muy reciente, pues que no estaba en el informe porque no había ocurrido, y fue la violenta represión de la protesta, particularmente en Bogotá y en Soacha, en los primeros días de septiembre, entre el 9 y el 11 de septiembre, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez a manos de uniformados. Y que después, durante las protestas, se registraron alrededor de 11 personas que fueron asesinadas, varias de ellas presuntamente por disparos de la fuerza pública, que se pudo comprobar en videos que circularon en redes sociales, y denuncia cómo la fuerza pública disparó armas de fuego en distintas partes de Bogotá para reprimir la protesta social, y cómo en estos mismos sectores varias personas fueron asesinadas. Entonces, esta es una muestra también de la falta de garantías para la defensa de los derechos humanos. En segundo lugar, quería también mencionar la posición que ha tenido el gobierno frente a esta problemática de ataques contra defensoras y defensores y de falta de garantías, que es como otra de las partes, otra parte muy importante de la problemática. No es solamente que han venido aumentando los ataques, sino que encima de todo el gobierno básicamente no ha hecho nada que sea realmente efectivo para prevenir estos ataques, para evitar que este exterminio continúe. En primer lugar, se ha visto que lo podrán ver en el seminario posterior, en el cual se va a tratar más sobre el tema de paz en Colombia, pero una de las primeras situaciones que es preocupante es que el gobierno, al asumir una posición básicamente de no implementar el acuerdo final de paz y antes retroceder en la implementación del acuerdo final de paz, eso también impacta en la situación de defensa de derechos humanos, porque el acuerdo final de paz incluye muchas medidas muy importantes en materia de protección, en materias de garantías, en materia de participación política, y el gobierno, al no implementar el acuerdo de paz, eso también tiene un impacto negativo en la situación de garantías para defensoras y defensores de derechos humanos.
particularmente preocupante es, por ejemplo, el rol de instituciones que se crearon en virtud del acuerdo, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es una institución en la cual participa la sociedad civil al mismo nivel que el gobierno nacional y cuya principal función es elaborar una política pública para el desmantelamiento de los grupos paramilitares y los grupos sucesores del paramilitarismo, que están entre los principales responsables de los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. Pero hasta ahora el gobierno solo ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad muy pocas veces, ha intentado desdibujar su naturaleza, lo ha tomado más como un órgano consultivo y no como un órgano decisorio, que es como se creó en el acuerdo, y hasta ahora no ha aprobado esta política pública para el desmantelamiento del paramilitarismo. Y en cambio, las propuestas del gobierno, que su bandera, la que ha mostrado en distintos espacios, es el Plan de Acción Oportuna, tiene muchos problemas. En primer lugar, que una vez más no incluye las medidas del Acuerdo Final de Paz en materia de protección, de garantías, de participación política. De hecho, hemos visto y lo hemos señalado que con el PAO lo que parece que el gobierno quiere hacer es más bien reemplazar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Muchas veces lo que se ha visto es que el gobierno, al momento de hablar de garantías, trata de posicionar el PAO en vez de implementar o de hacer funcionar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con la naturaleza que fue creada por el Acuerdo Final de Paz. En el PAO, para diseñar este PAO, el gobierno no garantizó la participación de la sociedad civil, como sí es lo que se quiere hacer con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Propone las mismas fórmulas de siempre, que ya sabemos que no son efectivas y que incluso muchas veces aumentan y defensoras y defensores de derechos humanos, es militarización, protección material individual, no reconoce el paramilitarismo, se concentra solamente en problemas relacionados con narcotráfico, con minería, con el ELN, pero no reconoce el paramilitarismo como una fuente de riesgo. Y por último, no reconoce el problema de la estigmatización por parte de agentes del Estado. Ya se me va a acabar el tiempo, entonces quiero redondear planteando un par de inquietudes más frente a la persecución por parte de defensoras y defensores por parte del gobierno, utilizando la inteligencia militar que se ha conocido una vez más y se ha denunciado una vez más durante el segundo gobierno el segundo año de gobierno de Iván Duque, cómo se utiliza la inteligencia militar para perseguir defensoras y defensores de derechos humanos, y cómo no solamente el gobierno no reconoce y no investiga esto, sino que una vez se conocen las denuncias, lo que trata de hacer es perseguir a los miembros de la fuerza pública que hayan podido filtrar información, que puedan estar en contra de estas prácticas, promover una operación silencio y más bien perseguir una vez más a los periodistas y a las defensoras y defensores que denuncian este uso de la inteligencia militar. Y por último, rápidamente quería mencionar cómo durante la pandemia, pues como decía, hemos visto que se han continuado los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. También hemos visto cómo se ha agravado la situación de los distintos grupos poblacionales más vulnerables. Estos han sido también los más afectados por la pandemia. Quería concluir mencionando específicamente desde el trabajo de Colombia Diversa, que hemos visto cómo se ha continuado la problemática de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En lo corrido del año, Colombia Diversa ha documentado 45 asesinatos de personas LGBT, 31 de estos casos desde que comenzó la cuarentena nacional. 4 de ellas eran personas LGBT defensoras de derechos humanos. También hemos registrado 5 tentativas de homicidio, 4 de ellas también contra defensoras y defensores de la población LGBT, 10 casos de violencia policial y varias amenazas. Entonces también hemos visto cómo esta situación se ha venido agravando, incluso a pesar de la pandemia, incluso a pesar de la imposición de restricciones a la movilidad. Muchas gracias, Gustavo. A continuación les invitamos a ver un video que se titula Antioquia, por su labor les persiguen. El artículo por nuestra labor nos persiguen en Antioquia 2018-2020 es un llamado a nivel nacional e internacional justamente por la defensa del derecho a defender los derechos humanos,
una exigibilidad al gobierno nacional de que pare la militarización y la criminalización y la persecución también a quienes protestan en las calles y en las veredas, y realmente el cumplimiento del acuerdo de paz como un avance para que el país realmente logre transformarse. Con la llegada de Iván Duque se empezaron a desdibujar varias posibilidades: materializar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, someter las estructuras heredadas del paramilitarismo y proteger la labor de las y los defensores de derechos humanos. En lugar de eso, en los 2 años que lleva de gobierno se han impuesto otras tendencias. Por una parte, el incumplimiento del acuerdo final, una estrategia militar como única vía para resolver los problemas de seguridad, orden público y convivencia del país, y la banalización y negación del grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas. Por otra, la criminalización de la protesta social, la militarización de los territorios y la vida cotidiana, y el retorno a las viejas prácticas ilegales de las chuzadas, los falsos positivos judiciales y las ejecuciones extrajudiciales contra opositores al gobierno y de otros ciudadanos que terminan como víctimas de estas políticas institucionales. En menos de 72 horas fueron asesinados 7 campesinos en la región de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Los habitantes de la zona creen que los responsables son las bandas de los gaitanistas y de los caparros. Desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, llevamos 56 líderes asesinados, la mayor parte de ellos en el Bajo Cauca. Esto realmente ubica a Antioquia como el segundo departamento después del Cauca con mayor nivel de agresión contra la labor de los defensores y defensores. Otro problema que también presenta Antioquia es la fuerte presencia del paramilitarismo en nuestro territorio. De los 125 municipios que tiene Antioquia, 125 presentan, digamos, dinámicas de algunas estructuras paramilitares. Las más grandes son los autodefensas gaitanistas, los caparrapos y la oficina del Valle de Aburrá. Obviamente también tiene que ver con el nivel de agresión que hay contra la población, las masacres que se han reportado durante 2019 y 2020, por lo menos lo que ha ocurrido en 2020 van más de 12 masacres en nuestro departamento. Eso demuestra realmente la grave situación de derechos humanos que presenta Antioquia. Esto también tiene que ver mucho con el papel del Estado, en términos que este gobierno ha decidido militarizar los territorios, aumentar el pie de fuerza, y eso obviamente escalona las dinámicas de conflicto que hay en municipios. Y lo otro, pues la continuidad de los nexos entre el paramilitarismo y agentes estatales, pues es otra de las causas que genera la violencia en nuestro departamento. SOS Bajo Cauca es, digamos, un llamado que hacemos para que el gobierno nacional realmente se preocupe por la situación del Bajo Cauca. Lo que ha sucedido realmente durante estos 2 años de la presidencia de Duque es que el territorio del Bajo Cauca ha sido fuertemente militarizado, con presencia del Ejército Nacional y la Policía, o tiene más de 5.000 efectivos, de la Fuerza Conjunta Aquiles de Agamenón, en un territorio que tiene 6 municipios. Básicamente, este territorio, después de Medellín, presenta el mayor número de personas desplazadas. En menos de 2 años fueron expulsadas de sus territorios más de 7.000 personas. En el Bajo Cauca, por lo menos en los 6 municipios que la conforman, existe un alto nivel de asesinato, de desaparición forzada. Es constante encontrar las denuncias de las comunidades también señalando que aparecen cuerpos decapitados en el río, personas desaparecidas, masacres, confinamientos. El caso del líder Adán, que era de Azopac, ahorita en el mes de junio que fue asesinado, y que los paramilitares, los caparrapos, negaron a las comunidades que hacer el levantamiento, y su cuerpo quedó expuesto durante 7 días en un camino hacia una de las veredas. Eso muestra el nivel de terror al que está sometida la población del Bajo Cauca.
Bien, a continuación, el profesor Juan Hernández. ¿Me escucha, profesor? Hola, muy buenas. Lo primero quería saludarles a mis compañeros y a todos los que nos están viendo y dar las gracias por la invitación y por el excelente informe que brevemente nos habéis contado y que he tenido ocasión de leerlo entero, pero sí bastante, ¿no? Creo que es un excelente informe. Mi intervención va a ir un poco por tres ideas fuerza sobre la caracterización del poder corporativo tan autoritario y tan destructor que se está construyendo a nivel global. Creo que el informe nos permite ver la lógica, ¿no?, del presidente Iván Duque y de su gobierno, una lógica que engarza bien, ¿no?, con muchas de las caracterizaciones que entiendo yo el nuevo poder de las élites, ¿no?, está preparando como una clara guerra de ricos contra pobres. Esto se ve en un primer punto, ¿no?, que hace referencia a cómo la pandemia lo que hace es acelerar o disparar una crisis sistémica profunda que ya teníamos claramente caracterizada antes de la pandemia, ¿no? Una crisis que es como una gran cadena de dominación, que tiene una lógica propia de destrucción y que está formada por numerosos eslabones que habría que analizar despacio, ¿no? Estos eslabones se refieren a una crisis profunda del modelo productivo, una crisis de crecimiento, de rentabilidad, de tasa de beneficio, unido a otro eslabón que hace referencia a una crisis de un modelo financiero, ¿no?, que funciona como el crimen organizado, y no creo que es exagerado decir esto, que no crea nada, no reparte nada, coloniza el sistema productivo, pero a su vez hay otra serie de eslabones que tienen que ver con una profunda crisis ecológica de destrucción de los ecosistemas, que va mucho más allá de una mera crisis medioambiental, una crisis de las energías fósiles, del calentamiento global, crisis de cuidados, de derechos humanos, desplazamientos forzados. Todo ello forma parte, ¿no?, de esta cadena de destrucción que además la pandemia nos ha permitido ver que hay otro eslabón, ¿no?, que tiene que ver con una crisis de salud, pero fruto de un modelo agroindustrial de vida, de alimentación tremendamente perverso, ¿no? El poder y las élites lo que suelen hacer con este sistema es utilizar una lente, ¿no?, de aumento sobre uno de los eslabones, solamente en este momento el sanitario y el de la crisis económica, que en realidad es una crisis de acumulación, y obvian el resto de eslabones. La manera de entenderlo desde el movimiento popular y social, yo entiendo, y así creo deducirlo del informe, es una visión mucho más global. Entender que la cadena es una cadena de dominación, y esto tiene que ver mucho con la manera de intervenir, ¿no? Los procesos de intervención desde los movimientos sociales no pueden ser parcializados. Como dice Nancy Fraser, hay que ver el elemento de la economía capitalista que genera desigualdad, pero también hay que ver los talleres ocultos del capitalismo, ¿no? Y esto nos lleva a la visión y a la perspectiva de raza, de género, de destrucción medioambiental. Por último, en este primer punto, indicar cómo, en cualquier caso, la caracterización global es una caracterización dura, porque la crisis sistémica, creo que la pandemia ha dado paso a una situación de caos, hay un desorden estructural del modelo de dominación, pero también de la vivencia de la gente, ¿no? Hay desorden y esto es real. Y el peligro es que este desorden pueda dar paso a diferentes caos, ¿no? Catástrofes sanitarias, de agua, de luz, de energía. Y esta caracterización no es un problema de pesimismo, la historia no es lineal, pero sí nos debe preparar a los movimientos sociales de contestación a tener una visión conjunta de lo que tenemos delante en esta cadena de dominación. El segundo elemento que quisiera como idea fuerza simplemente puntuar y que el informe yo creo que encaja de alguna manera no forzada, ¿no?, en una serie de elementos que tienen que ver con cómo esta crisis sistémica afecta a los derechos, ¿no?, los derechos humanos, sociales, los derechos de los pueblos, los derechos colectivos de los territorios se ven profundamente afectados. Y esto tiene que ver mucho con un símil, si me permitís, que puedo utilizar de cómo la tarta, ¿no?, tiene dificultades de crecer, todas las ansias del modelo neoliberal no caben en el planeta y, por lo tanto, a partir de ahí las élites, si quieren seguir manteniendo su tasa codiciosa de beneficio, van a extremar sus prácticas contra pueblos, contra personas, contra comunidades y territorios. Esto se caracteriza en tres elementos que más o menos no, yo creo que el informe los ha ido contando. Los tres elementos son, el primero de ellos es la explotación. Creo que la explotación en las relaciones laborales formales e informales en estos momentos se agudiza de una manera muy fuerte. La idea de la precariedad en la relación laboral ya no es un efecto de la relación laboral, se produce un paso cualitativo, entra en el núcleo de formación de la relación laboral y ahí nos aparecen personas trabajadoras pobres, trabajo infantil, esclavo, trabajo muy
quebrado de la economía nueva digital, del trabajo de los migrantes, de los temporeros, y por supuesto, ¿no?, la alianza del patriarcado con un capitalismo que provoca una destrucción de la mujer trabajadora, de la división sexual del trabajo, de los cuidados. Aparece la figura o de alguna manera se extrema la práctica contra las empleadas de hogar. Esta explotación tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que la tarta no puede crecer y que las élites quieren mantener sus beneficios codiciosos. La explotación es muy cruel, pero no es exclusiva, ¿no? El volumen de agresiones contra los pueblos y contra los derechos se expresa también en la acumulación por desposesión. Yo creo que esto un extractivismo muy fuerte, el despojo, un neocolonialismo que se expresa en acuerdos de comercio, en prácticas de empresas transnacionales, en directrices del Fondo Monetario Internacional, instituciones financieras, etcétera, etcétera. Es la actualización de ese neocolonialismo, como digo, y que esto genera desplazamientos forzados, internacionales e internos. Se le desplaza a la gente al lugar de la nada, porque se le destruye sus comunidades y se le expulsa. Aparece la guerra por los recursos, por los bienes colectivos, y se expropian bienes colectivos con distinta intensidad, pero a lo largo del planeta, ¿no? Lo que ocurre en Colombia, de otra manera y con otros ritmos, no es extraño en otros lugares del planeta, y esto hay que entenderlo, ¿no? Se extreman en unas prácticas y en otras, pero no es extraño. Hay una expropiación colectiva, por ejemplo, del pago de la deuda externa que se va a agravar, o incluso en el interior, en el corazón del capitalismo de los países occidentales, se le expulsa a la gente, se le expropia los datos y se le expulsa a la gente de sus casas, ¿no?, en unos desahucios profundos, donde a la gente no se le da nada más que en la calle, porque se le expulsa, sobre todo por el sector financiero, de sus casas, ¿no? Por lo tanto, este es el segundo elemento, como digo, que a la explotación se añade esta expulsión, esta acumulación por desposesión, y el último elemento es el que haría referencia a la necropolítica, ¿no?, el necrocapitalismo, es decir, utilizar, no por decir palabras mágicas, sino porque el modelo de capitalismo utiliza la muerte en su propio núcleo de formación. Los efectos de destrucción siempre se han dado, pero en estos momentos es fortísimo este necropolítica o necrocapitalismo, ejercicio de muerte, ¿no? En realidad, el imaginario jurídico de una persona titular de derechos humanos se ha quebrado. En estos momentos, si no produces, si no consumes, eres un desecho humano, como dice Bauman, y por lo tanto quedas fuera del circuito de la defensa de los derechos humanos. Esto es una cuestión muy grave, podríamos hablar mucho, pero la necropolítica se extiende. La pandemia ha hecho que se extienda como una balsa de aceite. Pobres, racializados en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia. Y además, en la Europa occidental, si eres anciano o eres una persona dependiente, entras en la categoría de persona que de alguna manera no se acopla al modelo productivo de capital que quiere de la gente, se produce el margen de la necropolítica, ¿no? Por lo tanto, este es un segundo punto que quería apuntar. El otro hace referencia, no podía ser menos, ¿no?, al autoritarismo, el crecimiento de las extremas derechas y apariciones de espacios neofascistas. Creo que estos son tres elementos que podríamos profundizar, que el documento lo hace respecto a Colombia, ¿no? Uno, la crisis de la democracia parlamentaria clásica y liberal es profunda. Creo que decir que la soberanía de los parlamentos deciden el devenir de los pueblos es parcialmente verdad, cuando yo diría que muy limitado. La separación de poderes, el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, son elementos clásicos que hacen que la democracia esté sometida a constituciones económicas y al poder de las élites, al margen de los elementos clásicos de la democracia. La democracia está en una profunda crisis y el autoritarismo y el espacio neofascista avanzan. Además, la violencia, como se ve en Colombia, estructural del modelo es brutal, pero no solo. Una violencia estructural en forma de guerras, en forma de paramilitarismo, en forma de militares que extinguen y atacan a pueblos, a comunidades, simplemente por el hecho de existir y por el hecho de defender la vida. Además, la pedagogía de la sumisión es una pedagogía muy sofisticada a nivel global, una pedagogía de valores, enfrenta guerra entre pobres, genera una pedagogía y valores de las clases dominantes, hegemónicas, ¿no?, que consiguen que por guerras culturales, por medios de comunicación, las clases populares, muchas, parte de ellas, hagan suyos esos valores de dominación, y ahí tenemos una pelea profunda con una pedagogía fuerte de la emancipación, que tenemos que trabajar para intentar avanzar en esas ideas claras, ¿no? La pandemia en el autoritarismo lo que ha hecho, como muy bien habéis contado en Colombia, pero también en otros lugares, es aprovecharse de la crisis sistémica, perdón, de la crisis sanitaria en este caso, para generar un autoritarismo más fuerte. En realidad, si nos fijamos a lo largo del tiempo, ¿no?, yo estoy pensando ahora en las Torres Gemelas. La destrucción de las Torres Gemelas supuso
una vez producida, la institucionalización de la tortura y la destrucción. Eso es Guantánamo, esos son los lugares oscuros de la tortura y la destrucción, que fue avalada además por las democracias occidentales. Creo que, para ir terminando, que de alguna manera la pandemia también nos coloca con mucha atención ante la idea de la criminalización de la movilidad. No hay más que ver lo que ha ocurrido con la caravana centroamericana, lo que ha ocurrido en Guatemala y en México. Se utiliza el contagio y la posibilidad de estar enfermos para actuar contra ellos con una dureza tremenda, y a su vez los elementos de riesgo y los elementos de contagio y de control creo que tienen un sesgo profundamente colonial, ¿no? Como sesgo lo tiene cuando hablábamos de la necropolítica, ¿no? De esa idea de jerarquización basada en la raza. Creo que tenemos que estar muy atentas al elemento, como digo, del riesgo y del contagio en el elemento colonial. Por último, yo terminaría con la necesidad, desde el punto de vista internacional y de la solidaridad, en avanzar en una solidaridad de ida y vuelta. Yo creo que no son tiempos simplemente de que determinadas organizaciones de los países occidentales demos solidaridad a los países del sur, eso hace tiempo que terminó. Creo que en estos momentos la necropolítica es tan brutal que necesitamos de la solidaridad de las organizaciones colombianas, necesitamos vuestra presencia como notarios de los derechos humanos en la destrucción de migrantes en el Mediterráneo y en el corazón de Europa, en Bosnia, en el norte, en el este, en el desierto del Sáhara, ¿no? Creo que en estos momentos la solidaridad es ida y vuelta, es construcción de agendas comunes contra el enemigo común. Eso pasa por avanzar en lo que algunos autores llaman en la construcción de una nueva geopolítica de la indignación, que tome la senda de las huelgas feministas globales que se produjeron, ¿no? Y que nos permitan seguir avanzando y, sobre todo, detener o por lo menos paliar esa línea peligrosa, ¿no? Que se produce entre la crisis sistémica, el caos y los posibles colapsos que puedan venir, y que ante ellos creo que la necesidad de contrapoder es imprescindible, es decir, de confrontación contra el poder hegemónico que nos está acosando, pero también en la construcción de comunidades desde abajo, construidas por los de abajo, que nos permitan tener nuestros espacios de defensa y nuestros espacios de intercambio, tal y como aprendiendo, ¿no? De comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. Yo termino aquí. Muchísimas gracias por la invitación y os repito mis felicitaciones por un excelente informe. Muchas gracias. ¿Me escucháis ahora? Bien. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Entramos en un espacio de algunas conclusiones, agradeciendo desde luego las intervenciones muy bien expuestas de Lida, de Andreyev, de Gustavo, del profesor Juan. Algunas conclusiones que proponemos luego de escuchar estos resúmenes del informe. Colombia está camino a tener un gobierno muy autoritario, un gobierno que está utilizando la emergencia, el estado de emergencia, para legislar en beneficio del sector financiero y de una parte de las grandes empresas, mientras las pequeñas y medianas, que generan gran parte del empleo nacional, no están teniendo apoyos. El gobierno está concentrando poderes en sus manos, rompiendo los equilibrios en Colombia ya precarios entre los poderes públicos. El gobierno colombiano está dando síntomas de ser un gobierno corporativo, en cuanto que está trabajando en favor de los grandes gremios financieros, económicos, de latifundistas y muy posiblemente también relacionado con las mafias del narcotráfico. El sector salud está muy golpeado por las decisiones que el gobierno ha ido tomando al situar los recursos para la pandemia en el sector financiero, al cual no tiene acceso las zonas periféricas de Colombia, las zonas de frontera, las zonas de economía campesina, indígena y de las comunidades negras. Esa situación de marginalidad del sector salud se hace extensiva a la situación que hay en el ámbito educativo,
donde menos del 10% de las poblaciones rurales tienen acceso a un computador o a redes de Internet, con lo cual no hay acceso a la educación virtual y hay un enorme desperdicio humano durante todo este último periodo. El gobierno colombiano no está cumpliendo su compromiso, el compromiso del Estado en relación con los acuerdos de paz. Simula estar haciendo algunas acciones, pero en la práctica hay un incremento de los ataques a la dirigencia social, no se está combatiendo ni desmantelando el paramilitarismo, no se convoca la Comisión Nacional de Garantías y en su reemplazo se ha puesto un plan operativo que no ha sido consultado con las organizaciones ni con la población y que no es un espacio de participación ni es el espacio acordado. El modelo autoritario del gobierno colombiano no está atendiendo las demandas de la población. Es un gobierno en el que se está incrementando la acumulación por despojo y en el que se intenta tapar, llamando la atención sobre la situación de Venezuela, lo que está pasando en el terreno interno colombiano. El gobierno colombiano no está resolviendo ni enfrentando de manera efectiva las múltiples violencias letales que hay en el país, las relacionadas con la falta de salud, con la escasez de alimentos en algunas regiones, con la falta de agua, con la situación de desterrados y refugiados desplazados internos. Los ataques contra la dirigencia social colombiana revisten el carácter de sistemáticos. Se está atacando a quienes construyen paz. Es una continuidad de un fenómeno que viene de gobiernos anteriores, pero que está teniendo un incremento exponencial, como lo muestran las cifras del programa Somos Defensores del año 2019, con más de 800 ataques, el 15% de ellos con resultado de muertos, y en el 2020, hasta la fecha, con 183 personas asesinadas, hasta donde se sabe, en impunidad. El gobierno colombiano está negando el paramilitarismo, está negando su relación con él y está negando o ocultando el hecho de que el paramilitarismo es una fuente de riesgo para la población. También desconocen el hecho de la estigmatización por el Estado de quienes disienten, sea defendiendo derechos humanos o con un enfoque y una lectura diferente de la sociedad. También se está persiguiendo a algunos miembros de la fuerza pública que están resistiéndose al uso de la inteligencia y al uso desmedido de la fuerza. Hay una situación de agravamiento de la situación de exclusión por motivo de la pandemia y por el autorismo del gobierno contra las personas que forman parte de los colectivos de LGBTI, como lo denuncia Colombia Diversa, con un incremento de los ataques, de la exclusión y de la persecución en todos los ámbitos. Termina poniendo un marco internacional el profesor Juan, exponiendo los siguientes elementos. Lo de la situación colombiana queda inmersa y se podría entender mejor si nos damos cuenta que hay un poder corporativo global con una lógica de acumulación por despojo, con enorme violencia, que explicaría en gran parte lo que está ocurriendo en Colombia y en otros sitios del mundo, no como un fenómeno aislado, sino como una parte de las soluciones que le están buscando las élites para una crisis que no es de sistema, que no es financiera, es una crisis de sistema, que tiene una lógica de destrucción que está afectando los derechos básicos de la población, como el acceso a salud, la misma vida, la alimentación, el derecho a un hogar, el derecho a la tierra. Hay un caos creciente y es posible que colapsen diferentes servicios y derechos en diferentes estados. Alerta sobre eso llamando a que se construyan comunidades desde la perspectiva de los planes de vida locales, ante el hecho que pueden colapsar diferentes derechos instituciones. En el tema de la acumulación por despojo, hace ver la relación que hay con el neocolonialismo y advierte sobre la atención que hay que poner sobre ello, a lo cual habría que responderle con una solidaridad de ida y vuelta frente a un enemigo común y global. Ver en el mundo agendas comunes frente a enemigos compartidos. Una construcción de agenda ante la posibilidad de que los estados no garanticen ya no solo la vida, sino los derechos necesarios de quienes logren sobrevivir. Pone los últimos elementos que son este poder corporativo global. En lo económico se corresponde con un incremento del neofascismo y del neocolonialismo.
y de ahí de venida una crisis del parlamentarismo y una crisis del Estado de Derecho y del Estado social, acosados y desmontados por el corporativismo. Alerta sobre la pedagogía de la sumisión, que implica un sometimiento a los poderes, una guerra entre los pobres y una pérdida de los valores comunitaristas al interior de las diferentes comunidades. Alerta sobre el contagio neocolonial. Estas son algunas de las conclusiones tomadas al hilo, con notas al hilo de las intervenciones muy buenas que hemos escuchado. A continuación, y agradeciendo muchísimo la participación de Lida, de Gustavo, de Andreyev y del profesor Juan, y agradeciendo este espacio que se construye a nivel internacional para visibilizar la situación colombiana, corresponde entonces ver un video sobre el Amazonas, pueblos amazónicos en alto riesgo, enviado por el Foro Panamazónico. Les envío un abrazo muy fuerte desde Asturias, donde estamos cambiando ya de estación, echando en falta volver a Colombia. Con muchísima gana de volver en diciembre, nos han dado la mala noticia de que posiblemente van a cerrar de nuevo espacio aéreo. A partir de finales de noviembre ya estábamos comprando pasaje para volver a mitad de diciembre. No nos queremos comer los buñuelos aquí porque hace mucho frío. Y estando como está el patio, es posible que ocurra de nuevo lo que nos pasó el año pasado, que estando en la visita internacional asturiana en marzo, tuvimos que quedarnos hasta finales de julio y salir en un vuelo humanitario porque no había manera de regresar. De todas maneras, sea en América o sea aquí en Europa, seguimos en la misma briega. Muchísimas gracias por la participación. De manera especial felicitamos el informe, es un informe de lo más completo que hemos visto en los últimos tiempos, con un enfoque muy político y no solo con una contabilidad de víctimas. Este enfoque y lo que complementa el profesor Juan al final como que nos hace entender mejor a qué estamos abocados y cómo responderle. Muchísimas gracias y que venga el video. Hasta siempre. Gracias también. La Amazonía soporta en esta pandemia entonces el acumulado de dos problemas históricos, el centralismo y el racismo, que este gobierno ha acentuado en contravía de lo que mandató la Constitución del 91 de ordenar la sociedad alrededor del Estado Social de Derecho. Colombia ha tenido gobiernos más andinos o centroandinos que amazónicos, que llaneros, que caribeños, ni pacíficos en todo el sentido de la palabra. Estos gobiernos al servicio de la acumulación de riquezas han visto las regiones más en términos de la instrumentalización de sus montañas y de sus brazos, sin ofrecer nada a cambio. Y ese desprecio territorial es producto también de un desprecio social que en la condición de los pueblos étnicos se vuelve racial. En el caso de la Amazonía, la pandemia lo que ha hecho es correr la cortina del paisaje con la que siempre se nos mostró y evidenciar entonces la ausencia de derechos para todas las comunidades que la habitan. Una ausencia histórica de derechos que refleja la ausencia histórica de Estado. Un Estado que menosprecia e invisibiliza sus pueblos originarios es un Estado racista totalmente. Y esa exclusión sistemática de las comunidades amazónicas se ha pretendido justificar peligrosamente desde esa promoción del racismo. Mucho más de estos gobiernos de corte fascista que encuentran en el racismo la manera de legitimar el sistema de privilegios, su autoritarismo y su tiranía. La Amazonía tiene un problema de derechos humanos integral que tiene que ver más que todo con los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Muchos de ellos son producto del abandono estatal, la ausencia total del Estado allí como garante de esos derechos, pero también por la intervención de los diferentes intereses económicos que se han planteado sobre la región. En algunas zonas son más intensas los proyectos extractivistas, como en la parte andina amazónica, el Caquetá, el Meta, Guaviare, Putumayo, en donde los proyectos extractivos se desarrollan con mayor intensidad. Pero también por proyectos de ganadería extensiva, fundamentalmente en Caquetá, Guaviare, el Meta, en donde hoy se desarrollan muchos conflictos por esa problemática.
el gobierno ha incumplido con los pactos de sustitución voluntaria con las miles de familias que en la Amazonía y particularmente en la zona andino-amazónica han firmado, sino que eso ha producido también el incremento de los niveles de violencia en la región, aunado también por la presencia violenta por parte del gobierno en la intención de hacer operativos militares de erradicación forzada. Y también hay otro elemento ahí que comentábamos en el artículo y es el tema de, de los operativos para expulsar las comunidades que hoy que habitan sobre parques naturales que fueron declarados recientemente después de que las comunidades llevan allí 30, 50 años construyendo sus formas de vida. En esa parte fundamentalmente donde podríamos decir el proceso de paz no se ha cumplido, que es el elemento fundamental. El punto 1, relacionado también con la sustitución de cultivos y todo el proyecto de reforma agraria, los programas con enfoque de desarrollo territorial. Ninguno de esos programas allí en la Amazonía ha tenido desarrollos sostenibles, y lo que ha habido en los últimos tiempos y particularmente en el gobierno de Duque es una reversión de lo que más o menos ya se había caminado en ese sentido. El departamento del Amazonas debería ser el centro de atención nacional en el contexto de la crisis sanitaria que se presenta, con todas sus consecuencias socioeconómicas, políticas y culturales que han emergido como problemas estructurales de la Amazonía. No solamente por lo que representa para el cuidado de un biosistema tan vital, la ausencia de estos hijos e hijas del tabaco, la coca y la yuca dulce en la sostenibilidad integral de la Amazonía, sino por el hecho de concentrarse aquí en esta triple frontera los mayores daños del coronavirus, cuya responsabilidad le corresponde a los 3 gobiernos respectivos. Y el padre Alfredo precisaba, no todo es apocalíptico. Tenemos que guardar una esperanza grande en la gente, en los pueblos indígenas. Mucha esperanza de lo que podemos aprender de todo esto y de lo que podemos construir. Una de las enseñanzas que nos trae el COVID-19 es que no podemos salvarnos en soledad, que debemos actuar comunitariamente. Tenemos que buscar vínculos para enfrentar muchas de las pandemias que tenemos, porque esta es una de las pandemias. Hay otras que tienen que ver con la realidad social, política, económica y ambiental de la Amazonía. No somos un sitio para turistear, continúa el padre Alfredo. Nuestro llamado es a comprender que somos un país amazónico, que la Amazonía constituye casi la mitad del país. Entender que la Amazonía tiene mucha vida por dar. Cuidar y defender la Amazonía debe ser, por tanto, parte de nuestra conciencia nacional. Que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber